Hermanos, hoy tengo la oportunidad y el privilegio de comenzar una serie de la cual estamos muy emocionados. Teníamos aproximadamente, si no me equivoco, la última vez que dimos esta serie en nuestra iglesia fue hace aproximadamente 7 años. Así que ha pasado tiempo, pero también el Señor nos ha enseñado algunas cosas más con respecto a todos estos años. Así que quiera Dios bendecir los esfuerzos del estudio histórico de la iglesia, gramatical y por supuesto exegético que hemos hecho. Así que conversando con mi hermano pastor con respecto a esta serie, nos imaginábamos una especie de muralla doctrinal, la cual ha sido desgastada no solo por el tiempo, sino por los ataques en contra de la palabra de Dios. ¿Se la puede imaginar? Pero la intención de esta serie, entonces, es acercarnos a esta muralla, esta protección puesta por Dios a través de su palabra para guardar a su iglesia, teniendo el mismo espíritu de Nehemías. ¿Y cuál era ese? De reconstruir las murallas de Jerusalén para proteger al pueblo de Dios. Esas murallas estaban ahí viejas y desgastadas, pero el espíritu de Jeremías, que Dios lo llevó a Jerusalén, era reconstruir estas murallas para que ofrecieran de nuevo una protección al pueblo de Dios. Así que mis hermanos, la intención entonces de esta serie es recordar nuestros fundamentos. No solamente los fundamentos de Trono de Gracia, sino los fundamentos que hemos tenido como cristianos los últimos 2000 años. También recordar cómo Dios ha protegido su palabra a través del tiempo y sabiendo que todo esto, toda nuestra historia, Dios la orquestó, protegió, exaltó su palabra para su gloria. ¿Y qué mejor manera de recordar su poder, su gracia y misericordia, sino con uno de los eventos que Él permitió para que su palabra fuera elevada, su gloria exaltada y su iglesia protegida? Y ese evento que lo vamos a abordar específicamente en esta serie sobre las doctrinas de la gracia, la cual también tiene un nombre conocido como los 5 puntos del calvinismo, también tiene un tercer nombre, quizás el más olvidado o desapercibido en el cristianismo contemporáneo. Y es que las doctrinas de la gracia realmente es un resumen de lo que pasó hace muchos años, 400 años, como consecuencia del sínodo de Dort. Así que antes de comenzar quisiera reconocer a muchos hombres del Señor, como por ejemplo el pastor Sugel, Salvador, quien fueron parte de un documento que recientemente se entregó a la iglesia, vamos a llamarlo así, para beneficiar a la iglesia latina, sobre la doctrina de la gracia, el canon de Dort, y también al pastor escocés Seaton. Así que antes de comenzar, debemos hablar un poco de historia. En la Holanda, de 1610, Jacobo Arminio, un profesor y teólogo holandés, muere. Y después de su muerte, sus seguidores conocidos como los arminianos o los remonstrantes, tomaron sus estudios y formularon unas enseñanzas reducidas en los 5 puntos del arminianismo. Hasta ese momento histórico, las iglesias de Holanda y la mayoría de las iglesias reformadas protestantes en Europa habían adoptado una confesión de fe belga, o la confesión de fe de Bélgica y el catecismo de Heidelberg, como un resumen de fe y práctica de lo que enseñaba la Escritura. Siempre las confesiones se han utilizado de la misma manera. Siempre el cristiano ha hecho credos y ha hecho confesiones en una manera de proteger a la iglesia. Sin embargo, los arminianos querían cambiar esa posición y presentaron sus 5 puntos en forma de queja ante la corte holandesa en ese momento. Y los 5 puntos del arminianismo eran los siguientes. De aquí quiero que me presten atención, porque de aquí en adelante lo que vamos a hacer con todas estas clases es refutar bíblicamente cada uno de estos puntos. Y el primero, el concepto según el arminianismo era el libre albedrío, cosa que ya nosotros vimos aquí, pero sería bueno recapitular o por lo menos lo que creían ellos. Ellos decían que este punto enseñaba que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual. En otras palabras, según los arminianos, el hombre podía decidir
ser salvo por Dios en el momento que Él quisiera. ¿Sabes algo? Ese es Dios y yo puedo ser salvo en el momento que yo quisiera. Esa es su perspectiva de libre albedrío. El punto número 2 de lo que creían los arminianos era la elección condicional. Ellos decían que Dios eligió a aquellas personas en las que Él vio que querían ser salvadas por medio de su libre albedrío. En otras palabras más sencillas, Dios escoge después de saber que esa persona voluntariamente lo va a buscar. Dios supuestamente ve, bueno, esta persona me va a buscar en un futuro, se va a acercar a mí y ya esa persona la voy a salvar. Segundo punto. El tercer punto es la redención universal. Y este punto nos enseña que Cristo murió por todo el mundo. Y todo el mundo es potencialmente salvable, en el sentido de que, bueno, ahí está la expiación de Cristo. Cuando yo quiera ser salvo, simplemente creo en aquel. Murió de manera expiatoria. Y los que no se salvan es simplemente porque no creyeron en Cristo por voluntad propia. Esa es la redención universal. Punto 4. La obra del Espíritu Santo en la regeneración. Ellos decían que está limitada por la voluntad humana. ¿Qué quiere decir eso? Este punto enseñaba que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de atraer a la persona a Cristo, por voluntad del hombre, puede ser resistido. En otras palabras, el poder de Dios puede ser frustrado por la voluntad del hombre. ¿Sabes qué? Yo voy a frustrar. Dios me está llamando a la conversión. Yo decido no creerle. Yo puedo frustrar la voluntad de Dios. Y el punto número 5, la caída de la gracia. Este punto enseñaba que un hombre salvo podría al final y definitivamente perder su salvación. Y obviamente es lógico que podía pensar así, que un hombre podía perder su salvación. Si todos estos puntos están basados en que el hombre tiene que tomar la iniciativa de su salvación, entonces él debe que retener la salvación hasta el final. Si yo tomo la decisión de ser salvo, entonces es lógico que los arminianos pensaran que ellos que tenían que retener la salvación hasta el final. Entonces un hombre, según ellos, puede ser salvo en un momento y más adelante puede ser desalvado. Y más adelante puede ser salvo otra vez. Eso es lo que creían ellos. Entonces, esos fueron los 5 puntos del arminianismo de manera muy resumida. Y estos fueron presentados al Estado y inmediatamente el Estado holandés convocó lo que se conoce como el sínodo en la ciudad de Dordrecht. El sínodo de Dordrecht. Así que se convocó la Iglesia Nacional a reunirse en la ciudad de Dordrecht en el año 1618 para examinar a la luz de la Escritura las enseñanzas de Arminio. Y el sínodo de Dordrecht sostuvo 154 sesiones durante un periodo de 7 meses intentando analizar cada una de las palabras. Una de las cualificaciones de estos hombres que llamaron al sínodo es que todos tenían que hablar griego y hebreo, o sea, entender griego y hebreo, para poder dar una explicación bíblica, realmente bíblica en su contexto y que tuviera una fehaciente verdad en lo que estuvieran comunicando. Y fueron 154 sesiones, o sea, no se lo tomaron a la ligera. Pero al final de este sínodo no pudieron encontrar ninguna base sobre la cual reconciliar el punto de vista arminiano con la palabra de Dios. Ellos vieron los 5 puntos del arminianismo, fueron a la palabra, estudiaron la Escritura, estudiaron el contexto, y cada una de estas afirmaciones fueron refutadas porque no tenían peso suficiente en la palabra de Dios. Así que, después de esto, el sínodo de Dordrecht formuló los 5 puntos de las doctrinas de la gracia, o conocido también como los 5 puntos del calvinismo, para contrarrestar el sistema arminiano que intentaba envenenar a las iglesias reformadas en ese momento. Afirmando así
la postura sostenida por la Reforma. Y algunas de las formas modernas que han diseñado para explicar didácticamente estos puntos de estas doctrinas de la gracia es la siguiente. Lo hacen a través de un acróstico, conocido como el TULIP. Y lo vamos a ver en la lámina 1, para que tengan idea de cómo se ve. TULIP. Algunos dicen que fue también para expresar la flor popular y típica de Holanda, aunque esa flor no es holandesa, fue introducida en Holanda. TULIP. La T quiere decir depravación total. Obviamente es una traducción del inglés al español. La segunda es la elección incondicional. La tercera es redención limitada o redención particular. No se asusten con los nombres que lo vamos a explicar. El cuarto, llamamiento eficaz o llamamiento irresistible. Y la última, la P, perseverancia de los santos. Ese es el TULIP. Así que, si pueden ver el orden de ese TULIP, pueden ver con facilidad que los 5 puntos están completamente en oposición a los 5 puntos del arminianismo. El TULIP hace una defensa a cada uno de los puntos arminianos. Charles Spurgeon hablaba sobre esta realidad. Él dice, no es ninguna novedad entonces lo que estoy predicando. No es una nueva doctrina, hablando cuando él predicaba y hablaba sobre estos puntos. Amo proclamar aquellas grandes doctrinas antiguas que algunos apodan calvinismo, pero que son verdaderamente la verdad revelada de Dios tal como lo es en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no vamos a estudiar esto porque queremos poner en alto al Calvino o algún hombre de la Reforma, porque esos eran hombres sujetos a pasiones igual que nosotros. Pero tenemos que reconocer que Dios por su gracia utilizó hombres a través de la Escritura y a través del tiempo para proteger a su iglesia. Eso es lo que vamos a hacer, porque cada uno de estos puntos está argumentado y desarrollado integralmente a la palabra de Dios. Entonces lo que vamos a hacer hoy y todas estas clases es, vamos a sustentar estas posturas a la luz de la Escritura. Así que no es por hombres ni para hombres. Lo que vamos a hacer hoy es para la gloria de Dios. Así que comencemos con el punto número 1. Ese va a ser nuestro tema de la clase de hoy. Depravación total. Depravación total. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues básicamente que como resultado de la caída del hombre en el huerto del Edén, cada hombre, la totalidad del hombre, su mente, sus emociones y carnes, ha sido corrupta por el pecado. En otras palabras, el pecado afecta todas las áreas de nuestro ser, incluyendo quiénes somos y lo que hacemos. Pero tenemos que aclarar lo que no es la depravación total. No significa que el hombre, hablando del hombre natural, el hombre incrédulo, sean tan perverso o pecaminoso como podría ser. Que no tenga una conciencia del bien o el mal, o un sentido que no sabe lo que es correcto o incorrecto. Tampoco significa que no pueda hacer cosas que parezcan moralmente buenas, como por ejemplo, ayudar a alguien. Un vecino que sabemos que es incrédulo puede ayudar a alguien, eso lo vemos constantemente. Un padre que, aunque no es creyente, puede ser un padre moral, ese hombre protegió a su familia, proveyó, etcétera, 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 etcétera. Un buen médico, un buen abogado. Así que la depravación total, cuando nos referimos a esto, es que reconocemos que incluso las buenas cosas que estos hombres puedan hacer, o mujeres, lo hacen manchados incluso por el pecado de su corazón. ¿Por qué? Porque no lo hacen para la gloria de Dios. Las motivaciones de esa persona de hacer cosas buenas están lejos de la motivación creacional de la humanidad. Dios creó al hombre y a la mujer para que le dieran gloria en todo lo que hicieran. Cuando un hombre o una mujer
no hace esto intencionalmente, incluso pueden ser cosas morales, eso se le da contado incluso como pecado. Pero ya va, ese hombre tuvo una buena familia, crió a hijos, fue un buen esposo, ayudaba al vecino. Cada una de esas cosas no lo hizo para la gloria de Dios. Ese hombre, esa mujer, fue un ladrón de gloria, porque lo que lo motivó fueron cosas personales o intencionales que lo beneficiaban solamente a él. Un ladrón de gloria. Así que eso es lo que tenemos por depravación total. Y ahora lo más importante, ¿podemos afirmar tal cosa con la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Así que permítame describir o bosquejar lo que es el hombre natural o el hombre sin Cristo conforme a la Escritura. ¿Cómo nos describe Dios a los hombres y mujeres naturales antes de la conversión? Número 1, muertos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a quién se refiere? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres cuantos todos pecaron. Entonces la Biblia enseña con claridad que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Él está muerto. ¿Algunos tenían dudas de esto? La Biblia lo afirma, está muerto. Otra cosa que describe el hombre natural, que él es un esclavo. Segunda de Timoteo 2 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo, de la prisión del diablo, que está cautivos a la voluntad de él. Cada hombre y cada mujer sin Cristo es un esclavo de Satanás. Esclavo. La palabra nos enseña que entonces los hombres son esclavos antes de su conversión. Otra característica, son ciegos y sordos. Marcos 4:11 al 12. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados sus pecados. Ellos pueden ver, pueden escuchar, pueden entender intelectualmente el Evangelio. De hecho, el Evangelio intelectualmente no es difícil de entender. Es reconocer nuestros pecados, que somos malvados, que el hombre es malvado, que el hombre ha pecado contra Dios y merece el infierno por ello, porque ha pecado contra Dios. Pero si cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, este hombre es salvado por medio de su gracia. Intelectualmente esto no es difícil. Y muchas veces que lo hemos predicado. Pero también muchas veces no pasa nada. Siguen siendo ciegos y sordos. 4. Carece de entendimiento espiritual. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una vez más, carece de entendimiento espiritual. El hombre natural no entiende. Y el último, naturalmente pecaminoso, por nacimiento y por práctica. Por nacimiento, lo que reconoce David en el Salmo 51. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo soy pecador porque peco, pero también he heredado el pecado de Adán. Es una herencia. Los hombres y las mujeres heredan incluso cuando nacen el pecado. Dice, wow, pero un bebé tan pequeño es pecador. Muchos de
de ustedes han tenido hijos y tienen hijos, y ustedes les enseñan a ser buenos o a ser malos. Pero, ¿y ellos nacen buenos? Absolutamente no. Incluso desde pequeños vemos que ellos luchan con la ira, con la envidia, con el control. Ellos quieren convertirse incluso en el rey de la casa. Y sobre todo la evidencia que ellos han heredado el pecado es que los bebés también mueren. Por práctica. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Él vio que todos los pensamientos del hombre natural eran designios constantemente arrojados, direccionados al mal. Y esto no quiere decir que no todos sean malvados de la misma manera, porque por la gracia de Dios, esa gracia común, puede un hombre ser un buen esposo siendo incrédulo, pero aún sabiendo que no lo está haciendo para la gloria de Dios, él también está pecando. Pero si lo comparáramos con Hitler, Dios permitió que Hitler desenfrenara esa maldad incluso, pero ellos recibirán su condenación, así sea por una pequeña mentirita o por empezar la Segunda Guerra Mundial. Por práctica. Entonces, y podemos seguir, pero sabiendo ya lo que dice la palabra de Dios, debemos hacernos algunas preguntas para reflexionar. Ya sabemos esta realidad, tenemos que reflexionar acerca de la verdad de la Escritura. Y voy a hacer una pregunta sumamente difícil, o varias preguntas. ¿Los muertos pueden resucitarse a ellos mismos? No. ¿Los esclavos pueden liberarse de ellos mismos? ¿Pueden los ciegos darse vistas a sí mismos? ¿Los sordos oído? No. ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse ellos mismos? Pues Jeremías y Job contestan estas preguntas. En Jeremías 13 dice, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrado a hacer el mal. Job lo dice de otra manera. ¿Quién hará limpio al inmundo? Y él no lo deja en retórica, él dice nadie. Porque está hablando de la humanidad. Nadie puede limpiarse a sí mismo, nadie puede limpiarse a sí mismo y decir, Señor, estoy limpio. Sálvame, me lo merezco. Entonces el hombre incrédulo, natural, está muerto, es esclavo, es ciego, es sordo de las cosas de Dios, carece de entendimiento espiritual y está inclinado totalmente al mal. Entonces el hombre natural está totalmente incapacitado para buscar a Dios. Está totalmente depravado. Cuando entonces hablamos de la total depravación, estamos hablando de que el hombre está incapacitado para buscar a Dios. No puede. Absolutamente no puede. Así que ahora, estando seguros de la palabra de Dios, analicemos el primer punto del arminianismo. Manda por favor lámina 2. Error arminiano número 1. Este dice, el libre albedrío según los arminianos. Este punto enseñaba que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual, ser salvo por Dios. En otras palabras, según los arminianos, el hombre podía decidir ser salvo por Dios en el momento que quisiera. Y a esta afirmación nosotros le decimos, junto con nuestros hermanos de Tortres, no es cierto. Es imposible.
Todo hombre nace destituido de la gloria de Dios y está incapacitado para buscar a Dios. Y para explicar esto voy a utilizar las palabras del pastor escocés Seaton. Y él dice, según la palabra de Dios, Dios describe al hombre incrédulo de esta manera. Él lo dice, somos como Lázaro. Somos como Lázaro en el sepulcro. Estamos atados de pies y manos y la corrupción se ha esparcido por completo en nosotros. Tal como no había ningún indicio de vida en el cuerpo muerto de Lázaro, así tampoco hay ninguna chispa de receptividad interna en nuestros corazones. A menos que el Señor haga un milagro y reviva a los muertos espirituales, libera a los esclavos, de vista a los ciegos, vamos a continuar estando muertos. Como lo dice Efesios 2, y Él os dio vida, estaban muertos. Él, Dios, no el hombre buscó a Dios, Dios le dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y uno podía pensar, wow, 7 meses para argumentar eso. Yo creo que tenemos que hacer una pregunta diferente. ¿Estamos viendo con superficialidad la palabra de Dios? Porque mira cómo lo hacían nuestros antepasados. Ellos entendían que esto era vida o muerte. ¿Cómo están nuestros devocionales? ¿Cómo tratamos a la palabra de Dios? ¿Cómo nos acercamos al estudio de la palabra? Para ellos no era cosa simple lo que se estaba argumentando. Entonces podríamos decir, la salvación en su propia naturaleza debe ser únicamente del Señor. La salvación le pertenece únicamente al Señor. Y eso es lo que pasó en cada uno de nosotros. Nosotros no decidimos, voy a ir a buscar a Dios. Pero hermano, yo vine a esta iglesia. Dios puso el deseo en ti. Dios puso, es un don de Dios incluso para que tú lo vieras a Él como una necesidad. Dios intencionalmente tuvo misericordia de nosotros y te trajo hacia Él. Obviamente esto lo vamos a describir más adelante en las otras doctrinas, pero mis hermanos, nosotros no fuimos salvos por nuestras propias fuerzas. Éramos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios en su misericordia quiso salvarnos. La salvación es únicamente del Señor. Y permítanme mostrarles la conclusión de la cual nació, o más bien dio vida a lo que conocemos hoy, específicamente como los cánones de Dort. Esta fue la primera promulgación contra esta idea de que el hombre se puede salvar por sus mismos medios. Hermana, tercera lámina. Este es el artículo, los cánones de Dort, capítulo 3, artículo 1. Si no lo pueden ver con claridad, yo se los leo. Nuestros hermanos, después de esos intensos debates y profundidad de saber, de entender la palabra y decir, no, esto no es correcto, ellos argumentaron esto. Dice el artículo, desde el principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios, adornado en su entendimiento con conocimiento verdadero y bienaventurado de su Creador, y de otras cualidades espirituales. ¿Cuáles son? En su voluntad, en su corazón, con la justicia, en todas las afecciones, con la pureza, y fue a causa de tales dones totalmente santo. Pero, alejándose o aparcándose de Dios, por insinuación del demonio y de su voluntad libre, se privó a sí mismo de estos excelentes dones y ha cambiado, ha traído sobre sí, en lugar de aquellos dones, pureza, santidad, trajo ceguera, oscuridad horrible, vanidad y perversión de su juicio en su entendimiento.
maldad, rebeldía y dureza de su voluntad, y en su corazón así también impureza en todos sus afectos. El hombre está depravado totalmente. Dios le concedió, aquí lo que están citando básicamente es lo que pasó en el Edén. Dios lo hizo perfecto, como un regalo, como un Dios. Él podía adorar a su Dios completamente, no existía barreras. Cuando nosotros llegamos al cielo, ¿qué va a ser lo más precioso del cielo? Estar con Jesús, ¿cierto? Bueno, en el Edén, ellos vivían eso. Y ellos decidieron intencionalmente, ¿sabes qué? Dios, tengo una mejor manera de hacerlo. Se apartaron. Por voluntad propia decidieron descender a la oscuridad y ahora su relación con Dios fue quebrantada. Hasta que después de miles de años, el Señor apuntando a una realidad, Cristo volvía a hacer el papel del segundo Adán y ahora por medio de Cristo, por creer en Él, ahora nosotros podemos reconciliarnos con el Padre. Si no fuese por Él que dio el primer paso, nosotros aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la salvación es de Él y solamente de Él. Amén. Y hermanos, quiero dejar claro, muchos hermanos en el mundo, como saben, creen en las doctrinas de la gracia. Algunos por ignorancia y otros por convicciones. Pero, y uno se preguntará, ¿esto no es cardinal? Por supuesto que sí. Porque si tú crees que puedes salvarte por tus propios medios, tú no has entendido el Evangelio. Pero si esa persona, a través de su cóctel teológico, han creído en el Señor Jesucristo, que ha pagado por sus pecados, ellos son nuestros hermanos. Obviamente no podemos decir que esta denominación, todos son salvos, esto, aquí. Estamos hablando de las personas, sea de la denominación que sea, que hayan creído en el Evangelio. Pero también tengo que ser franco con ustedes. Los que crean intencionalmente en una doctrina como esta, va a traer daño a la iglesia, daño a sí mismo, a sus conciencias, a sus vidas. Y lo peor de todos, el que crea en una doctrina como esta, está creyendo en una doctrina que es una ladrona de la gloria de Dios. Porque está quitándole la gloria a Dios, incluso en la salvación, y poniendo al hombre en el centro. Tú sí te puedes salvar. Esta doctrina es una ladrona de la gloria de Dios. Así que mi intención no es que salgamos de aquí peleando ahora con todo el mundo, pero que ahora intencionalmente podamos ser partícipes en esa muralla doctrinal, la responsabilidad de proteger la doctrina, no solamente de los cánones de Dort o lo que sea, sino de la doctrina de la palabra de Dios, porque estos hombres se sentaron por 157 asambleas y reuniones para escudriñar la palabra de Dios. Exaltaron la palabra de Dios, llegaron a nuevas generaciones a cuidar la palabra de Dios y Dios permitió que todo eso pasara para Él proteger a su iglesia. Por eso es que las controversias son necesarias incluso en el pueblo de Dios. Decía Martín Lutero con respecto a sus detractores, benditos sean los enemigos, porque me han ayudado a profundizar aún más en la palabra de Dios. Y que cada una de las cosas, de lo que está pasando, no simplemente nos lleve a agazaparnos y a sentarnos aquí. Porque no confundamos el que Dios nos envía al mundo a glorificarlo, a predicar el Evangelio, con mezclarnos con el mundo. A veces me preocupa que en nuestras sociedades, sobre todo las latinas, incluso los gobiernos utilicen al cristianismo para avanzar su agenda. A mí me preocupa eso. Dice, algo está pasando aquí. Hay oscuridad, hay silencio.
cuando el Señor intencionalmente, literalmente en 3 años de ministerio, puso de cabeza una nación. Y no porque quería hacerle daño, sino porque quería hacer el mayor de los bienes. Sean salvos, arrepiéntate de sus enemigos y vivan intencionalmente para la gloria de Dios. Eso es el Evangelio. Así que, mis hermanos, esta es la responsabilidad que ahora nos toca. Así que toma tu pala del hortelano, esa pala de albañil, para edificar el muro, y en la otra ten también la espada. Que Dios nos use como protectores, como estos hermanos fueron de los cánones de Dor. Y exaltemos la palabra de Dios, guardemos el tesoro y sobre todo protejamos a la iglesia. Amén. Permítame orar. Señor Padre, gracias por este tiempo, por tus misericordias, gracias por recordarnos tu providencia aún en el pasado, que no somos los únicos, ni tu providencia nació en el siglo XX o XXI, sino que intencionalmente tú has seguido protegiendo y purificando tu iglesia a través del tiempo. Qué bueno eres, Dios. Permítanos abrazar esta realidad, permítanos estar confiados en lo que es inexpugnable, en lo que es inamovible, y esa es tu palabra. Permita también que nuestras mentes, nuestras vidas sean realmente alimentadas de la palabra de Dios. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.